Eres Abacodes, Perashat Shelach Lecha. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenida a la señora Mercedes desde Buenos Aires. Aquí hace, por el contrario, mucho calor. Justamente estamos en las antípodas a nivel climático, pero espero que el frío pase rápidamente. Un placer y gracias por acompañarnos en esta hora tan temprana para ustedes. Muy bien, nosotros adelantamos hoy unos 15 minutos nuestro Sheur por motivos técnicos eventualmente y les agradecemos a quienes hayan entrado. Estamos arribando al final de este primer libro, aunque nos parezca mentira, hemos recorrido a lo largo de todo este periodo, que no sé cuánto tiempo llevó, pero que llevó mucho tiempo en realidad, porque compartir las enseñanzas y las reflexiones del Rav Shlomo Wolbe, Zatzal, genera, por supuesto, un proceso de introspección profundo, un proceso de análisis interior, llamémoslo mejor, muy profundo, y que en última instancia demanda, ante todo y por sobre todo, una sinceridad en cuanto a cómo somos, cómo queremos ser y cómo podemos verdaderamente cambiar todo aquello que ya no quisiéramos ser. La escuela del Musar, que es esta escuela donde Rav Wolbe nos introduce a lo largo de su libro Aleshur, es una escuela que surgió en el siglo XIX, obviamente, 18, finales del 18 y principios del 19, donde todo el objetivo está hablando acerca del ser humano como un factor no solamente de compromiso religioso, sino y por sobre todas las cosas de un compromiso también social. Y esa moral, esa ética, se necesita en ambos paneles, en ambos lugares, porque no hay ninguna duda de que mi vínculo con el Todopoderoso, un vínculo visible, audible, tiene que ver fundamentalmente con actitudes que representan no solamente el ser exterior, sino y fundamentalmente el ser interior. Y no me cabe duda de que toda la relación con el hombre, con su prójimo, más allá de consigo mismo, demanda una lealtad particular, y esa lealtad particular requiere que la persona se conozca a sí mismo y por otro lado, a partir de ese conocimiento, pueda tomar conciencia también de lo diferente que es el otro, esa persona que tengo delante mío y que nunca he conocido y que de repente también merece todo lo que es el amor, el respeto y la consideración. La semana que pasó estábamos analizando, y estamos ahora también analizando, el final de lo que representa el concepto de Lishma. Lishma era un concepto muy caro a los pensamientos del Rav Wolbe, porque la condición de hacer cosas Lishma no significa hacer cosas porque sí, sino precisamente hacer lo que hago con una intención clara, con un convencimiento claro, con una dirección clara también. Y por supuesto que ese Lishma encierra dentro de las 4 letras, Lamed, Shin, Mem, Hei, dos conceptos. Las primeras 3, Leshem, el nombre de, y la última He, Lishma, es el nombre de Dios. Por lo tanto, poder encauzar cada uno de los aspectos que representan mi condición humana y mi practicidad judía, en este caso, como observante de la ley, también tienen que llevarme a una búsqueda ansiosa de lo que es Lishma. Y Lishma, estudiábamos la semana pasada, tenía que ver no con la expectativa de que todo lo que yo haga eventualmente tiene que tener un premio o tiene que tener una recompensa. Ese fue el punto de mayor escisionismo, partición, quiebre en la vida espiritual del pueblo judío, cuando dos alumnos directos de uno de los prohombres del Tratado de Principios, que aparece en el primer capítulo como alumno, nada más y nada menos que de Shimon Atzadik, me refiero a Antígonos
Ish Soho, Antígonos, que dijimos era un hombre muy importante, muy trascendente de la ciudad de Soho, y que era nada más y nada menos que el discípulo que recibió la Torá de su maestro, Shimon HaTzadik, que fue, como lo dice el Pirkei Avot, Misheyare Anshei Knesset Agdolá, quiere decir de los últimos hombres que formaron la Knesset Agdolá, quiere decir esa magna asamblea, esa gran asamblea que supo regir los destinos de un pueblo prácticamente desolado, porque eran los 40 y pico mil judíos, más toda la masa judía que se había asimilado durante los 70 años del exilio, que ahora estaban en Yehudá reconstruyendo la ciudad de Jerusalén a la orden de Nehemia y reconstruyendo el segundo Bet HaMikdash, comandados por Esdras y por también toda la dirigencia sacerdotal de entonces. No hay ninguna duda que Shimon HaTzadik fue un hombre que, de aquellos que dijo, Ashoshat Barim Olam Omed, a la Torah, ve a la Abodá, ve al Gemilut Hasadim. No cabe duda de que Shimon HaTzadik, cuando marcó una época, marcó una pertenencia, él deja su mensaje para una generación que sepan por lo menos tener ese triángulo básico existencial que es la figura más equilibrada, más sí, equilibrada se puede decir en la geometría, de mayor equilibrio, cuando decía que el triángulo existencial del pueblo judío, y estamos hablando de un pueblo judío que está viviendo los tiempos del segundo Beit HaMikdash, estamos hablando de los años Shimon HaTzadik recibió a Alejandro Magno en las puertas de Jerusalén, y eso pasó en el año 333, antes de la Era Común. Allí dejó estampado este principio triangular. Sobre tres principios el mundo sostiene a la Torah, que habla del estudio, habla del culto, habla del trabajo, el culto al Todopoderoso, de alguien y del Hasadim, y habla de lo que es mi vínculo con el otro, que tiene que estar representado y magnificado por un vínculo que es de bondad y de hacer el bien. Por lo tanto, Shimon HaTzadik fue un hombre que nos habló de el ser humano entregado a esos principios móviles que lo van a saber conducir a lo largo de su vida. Su alumno Antígono Ish Soho también fue un hombre que recibió toda la Torah de su maestro. Y él supo estampar un principio diferente al de su maestro, que era que sepamos nosotros, eventualmente, él dijo, Al tiyuka abadim ameshamshim et harab al menat lekabel terah. El gran principio de Antígonos, estamos hablando de la época prácticamente pre-macabea, para que nos ubiquemos, ¿no es cierto?, en el plano histórico, antes de que surjamos en la época griega ya, por supuesto, nace un pedido, una demanda de Antígonos y Sojo de no ser como servidores que sirven a su amo para recibir un premio. La vida ahí instaló el concepto de lo que es Lishma. Lishma es una dedicación, pero no fortuita, es una dedicación total en la cual la persona no busca recompensa alguna. Y sobre esto, obviamente, sus dos alumnos, Tzadok y Baitos, que eran realmente como la secuencia de la sabiduría y de la transmisión, entendieron obviamente que esa explicación de su maestro no conducía a nada, porque al final de cuentas, todo lo que hacemos en la vida reviste y resiste una recompensa. Y si no hay recompensa, ¿para qué lo hago? O sea que ellos verdaderamente entraron en esa dimensión, y esa dimensión es que llegaron hasta a apartarse absolutamente de la emuná, de la fe en la Torá, e hicieron kafru baikar, quiere decir, fueron kofrim, fueron hasta herejes, nada más que estudiábamos que eventualmente
los alumnos no se fueron del lado de Antígonos y Sojó, decía Rab Volve, citando a la Gemara, "Shelo yachlu lekazbo etzel ha'am". Estos alumnos no podían frustrarlo, intimidarlo a su maestro delante del pueblo. "Sheulay hayu motzi'in oto mipiem, hayu horgim otam", porque si ellos llegaban a decir algo de eso de su boca, seguramente los mataban por ser kofrim, por ser herejes. De amar colejat decía todo, yo ma'amin de Torah, bejelek a la Kabbalah. Dice cada uno, obviamente, dijeron, sí, sí, nosotros creemos en la Torah y parte de la Kabbalah. Kabbalah quiere decir de lo que se transmiten de palabra a palabra, no tenemos que hablar con la mística acá, porque si hubieran dicho que no creían en la Torah, los hubieran más sacado del medio del pueblo. Y allí, a partir de allí, Tzadok y Baitos, nace una tendencia en esa época, estamos hablando de la época ya casi macabea, donde el predominio del Sanedrín estaba en manos de los Tzedukim. ¿Quiénes son los Tzedukim? Estos personajes, o los Baitosim, son estos personajes que tenían como prioridad establecer que ellos creían en la Torah escrita, pero que no creían en la Torah oral. Eso es la Kabbalah. La Kabbalah es la transmisión oral de boca a boca. Y eso, obviamente, dice Rambolve, Bejol ze mipnei shelo evinu et sot al-ishma. Y todo esto es porque ellos no lograron comprender lo que su maestro quería decir con Ishma. Que no lo dijo. Él dijo, no seáis como esclavos que sirven a su maestro para recibir un premio. Eso es lo que dijo. Tenían que haberse esforzado para entender, y como ellos no entendieron y dijeron, no, así no es, no creemos en la transmisión de los rabinos, creemos solamente en la Torah. Entonces se apartaron del pueblo de Israel y crearon este grupo de decisión dramático, a tal punto que los primeros monarcas, mejor dicho, los monarcas macabeos, no hablo de los Kohanim, que era Matitiao y sus hijos, sino cuando ya se instaló la figura del Malhut Hashmonaí, del reinado de los Hashmonaí, siempre el rey tenía que ver con una posición desde el punto de vista ideológico. Ustedes saben muy bien que el rey en Israel no tiene solamente una participación monárquica en su tarea u organizar las batallas, también tiene una mega función desde el punto de vista de la halajá, de la conducta y del comportamiento individual del palacio y del pueblo de Israel. Bueno, hasta el último rey, o por lo menos el último rey macabeo, que fue Alexander Yanai, Alejandro Janeo, así se lo traduce en español, el esposo de Shlomit Alexandra, de Salomé Alexandra, este rey era Tzeduki, todavía seguía influenciado por estas tendencias de estos hombres, que no fue gratuita, hasta que su cuñado, Shimon ben Shetach, uno de los otros sabios, ahí aparecen los otros sabios con el nombre de Perushim. Perushim, ¿qué quería decir? Si estos eran Tzedukim, y Tzedukim sostenían solamente Torah escrita, la Torah oral no tiene asidero en nuestra vida. Los Prushim eran aquellos sabios que inteligentemente entendían de que existe una Torah que está en el Sinai, que Kadosh Baruj Hu nos dio, y esa Torah escrita está preservada en el texto, pero para poder comprenderla se necesita también una explicación, porque si no, eventualmente no hubiéramos llegado hasta hoy con el cumplimiento de la halajá práctica. Y eso se llamaban Prushim. Pero ¿qué significa Parush? Parush significa alguien que se ha apartado. Alguien que se ha apartado. Es muy interesante. ¿Qué significa el Parush? Parush es, como decía Ibel, Altifrosh min hatzibur. No te alejes de la comunidad. Entonces, los Tzedukim
La mirada de ellos con respecto a esos sabios era que ellos se habían apartado del camino. Ellos son los prushim. Y entonces, esto es el escenario en el momento que habrá de culminar el gobierno macabeo y llegarán los romanos. Ya cuando los romanos van a ingresar el Sanedrín, el Betadín de los Rabanim, a partir de las zugot, las parejas, fundamentalmente a partir de la tercera pareja, ya tiene predominio de los prushim. Ya el pueblo de Israel se encamina a todo lo que es el estudio tanto de la Torá escrita como la aceptación tácita de la tradición oral. A tal punto que, para que no hacerlos correr durante todo este tiempo, pero necesito que lo podamos tener presente, ya entonces Hillel y Shammai son jajamim, son sabios prushim, que son los que van a formatear un poquitito todo el pensamiento de sus escuelas de pensamiento, de sus alumnos, que van a ser, en última instancia, la semilla que habrá de germinar para el pueblo judío, tanto en la tierra de Israel como en Babilonia, cuando ya el exilio empiece a ganar territorio fuera del pueblo judío. Precisamente para pensar en eso, acuérdense ahora, y hago un salto hacia atrás, en la época de Megilat Esther. En Megilat Esther, los Jajamim dicen que el pueblo de Israel no solamente hizo Teshuvah, sino que volvió a recibir sobre sí la Torah. Hadar Kiblua Biyemei Ahashverosh. Después volvieron a recibirla en la época de Ahashverosh. ¿En qué época estamos hablando? Bueno, después del retorno a Sion, unos 50, 60, 70 años después. Estamos en los albores de la llegada de los griegos de Alejandro Magno a Yehudá. Ahí pasa el escenario del Purim. Y allí los judíos distantes que estaban todavía bajo la influencia de este pensamiento casi apócrifo, de decir que solamente hay Torah escrita, la Torah oral no existe, pudo Hadar Kiblua, la volvieron a recibir a partir de los esfuerzos ingentes de Mordejai, que nos dice la Gemara que era parte del Sanedrín de Jerusalén, pero que él operaba con su pueblo en la ciudad de Shushan, en Parás, en Persia. Todo esto que representa un poco el recorrido histórico de los hechos es apasionante y es interesante saber, porque creo que la época, siempre me han escuchado aquí la gente que estudia permanentemente con nosotros, conmigo, yo creo que la época, humildemente, ¿no? Creo que la época del segundo Beit HaMikdash es una época de altísima configuración, de muchísima problemática, en donde, bueno, gran parte de lo que hoy hacemos, somos y nos conducimos, nace en ese lugar, nace en la Knesset Agdola, nace en esos sabios y que supieron legar eventualmente un mandato, que la Torah escrita y la Torah oral representan ambas dimensiones. Volvemos entonces a nuestro tiempo, al Rav Wolbe, hablando de que como estos dos alumnos dilectos de Antígono se equivocaron en el Lishma. Pero él nos dice también nosotros estamos un poco distanciados o distantes del nivel del Lishma. Y por lo tanto, tampoco podemos tomar conocimiento de la profundidad, del sentido de la fuerza de esa rebelión que contiene el concepto dentro de él. Y ese se revela precisamente en el Matzav Kohó Davka de Matzav Shel Lishma. Esa rebelión interior se manifiesta precisamente en la situación de lo que es Lishma. Y cuando nosotros alcanzamos, a veces un poquitito, llegar a ese Lishma, sepan que eso es Leshem, Hashem, todo cuanto hago, todo cuanto me propongo, todo cuanto quiero, lo hago en esa dirección. Dice,
si podría entonces llegar yo a ese puntito, aunque sea en instantes contados durante el año, por ejemplo, en día de Yom Kippurim, entonces también nosotros sentiríamos esa fuerza de rebelión interior que permanentemente nos viene susurrando y dice, Dai leja bikdusha beitalu. Suficiente ya para ti en santidad, en elevación, de im davar leitzanut yotze mipinu, teques de Motzei Yom Kippurim, Chas de Shalom. Y si alguna palabra burlesca o algún concepto burlesco sale de nuestra boca después de Yom Kippurim, Dios nos permita, es lo que pasa cuando dice que la persona sabe de la autoridad suprema del Creador, pero se propone a rebelarse contra su palabra. O sea que tuve todo un día maravilloso de Yom Kippur. Si después profané mi boca diciendo cosas que no debía, obviamente la persona dice, Yodea Ribono ve mitkaben librot, que conoce a su creador, pero lamentablemente su propuesta es más rebelarse con B larga contra Dios. Por lo tanto, y antes de pasar al último capítulo, que es el capítulo que cierra Ne'ilat Shearim, que cierra todo este libro, y también el proceso del Ishma, dice todo lo que podemos reunir de todo esto, que no deberíamos tomar a la ligera ni burlescamente el concepto del Ishma, y entender cómo lo intentaron personas de los que aprenden a hablar al Torah Ishma sobre esa Torah por sí misma, la Torah por su nombre mismo, por amor a Shem, como si eso fuera para esas personas su pan cotidiano. De Afranzot alenu ladar, y así todo dice el Rab, nosotros deberíamos tomar conciencia que Kavaná Mititu Brural Ishma, que la intención verdadera y clara, contundente del Ishma, lo vamos a poder dirigir, canalizar solamente desde el punto de vista Ratzov Bashov, que marea verdad. Lo vamos a poder hacer, pero como son los ángeles ministeriales, Ratzov Bashov, quiere decir que es un paso fugaz, no es algo que se quede con nosotros. Dice, Abargama Orsh, el Rega Ejat, el Ishma, que da ahí. Pero para que sepas, dice tu lector, inclusive esa pequeña luz de un instante mínimo, Reja Ejad, en el Ishma, es mejor que nada, porque eso obviamente nos ayuda a despertar a lo que es nuestra existencia, descubriendo lo que es la gloria celestial, la gloria de Kadosh Baruj. Es impactante todo lo que representa este Ishma. Cuán distante estamos a veces de poder llegar a ese objetivo. Pero yo quisiera, con permiso de ustedes, antes de continuar, no sentirnos frustrados. A veces la persona siente que escucha estos conceptos eletéreos y dice, pero yo soy nada. Bueno, el Ishma comienza para recordarles con la humildad. Porque si no hay humildad, no hay Ishma. Porque significa de que potencialmente yo soy un ser humano creado a imagen de Dios. Y a partir de eso tomo conciencia de que soy un ser inteligente. Y que cuando genero el habla, ya la inteligencia empieza a cobrar estadios muy trascendentes. Y cuando ese habla se transforma en conocimiento, ahí nosotros corremos el riesgo de para qué usar el conocimiento. Entonces allí es la diferencia que nosotros tenemos que liberar entre lo que es para qué necesito el conocimiento, si es Torah Lishma o no es Torah Lishma. ¿Qué significa en este caso Torah Lishma? Yo lo resumiría que hay dos confrontaciones. Nosotros todos venimos del mundo occidental, greco-romano.
El pensamiento griego es que yo estudio para qué. El griego estudia, además de para saber, para tener poder. El conocimiento te da poder. Y entonces ese es el mundo greco-romano con respecto a lo que es el conocimiento. Y el mundo judío que entonces allí nace que el conocimiento en el mundo judío te da convicción, te da devoción. El judío estudia para honrar, para devocionar, para tener esa convicción de que existe un creador. El griego estudia para empoderar. Y entonces ahí entendemos el sentido de lo que es el Lishma. Que es difícil, pero dice el Rav Wolbe, bueno, aunque sea que un día a la salida de Yom Kippurim podamos percibir un minutito el sentido del Lishma, porque es el día en el cual mayor introspección, imagino, tenemos los seres humanos y los judíos en particular, porque es un día que estamos alejados del mundanal ruido, y es un día que lo deberíamos pasar con mucha suficiencia, y esperemos que lo podamos hacer a nivel sinagogal. Entonces, de una u otra manera, tenemos que encontrarnos con el afán de poder decir, sí, el Lishma existe, claro que puedo llegar, pero para eso necesito, obviamente, quitarme, desalojar, desalojar todos aquellos aspectos por los cuales uno podría decir, si yo estudio para que me llaman rabino o que me traten con honor por ser rabino, el estudio mío perdió el sentido del Lishma. El sentido tiene que ver con, hay algo que está dirigido a mi creador, porque trasciende de mí. Último punto, último capítulo, que se llama Ma'amar al-Ishma, Be'ine Ilat She'arim. Ese es el cierre, cuando se cierran las puertas. Dice, todo el esfuerzo, todo lo que representa la demanda de esfuerzo para poder detenernos un instante sobre el principio de Lishma, se trata de una tarea muy oculta, muy no a la vista, Sfuná, algo que está en nuestro ser interior, pero que no está a la vista. Porque este punto dice, anida en las profundidades más recónditas del corazón. Ube'omkash el Torah, y en lo más profundo de la Torah precisamente. Y entonces nos dice Rab, y mira, hasta cuánto tenga el mérito un Talmid Jajam, el mérito del hombre sabio, que pueda detenerse sobre ese punto interior. Él mismo la tiene que hacer descender, Me'al Shamayim, desde arriba de los cielos, hacia el ámbito del mundo concreto, del mundo de las acciones. Y ahora, piénsalo por tus propios medios. Un punto fino, delicado. El Yoná Ruhanit quiere decir una elevación, un crecimiento a nivel espiritual. Omek Shebalev y Shebatorah. La profundidad que anida en tu corazón y en la Torah. ¿Cómo es posible hacerla bajar y copiarla, todas estas ideas, al campo de la acción, dentro de un mundo definido como Hitzoní, como el mundo exterior? Entonces dice, la única forma de poder llevar todo eso a ese mundo exterior, a ese mundo que me rodea, es Bli Atzanejes, dice, esto se puede lograr solamente cuando tú puedes caminar humildemente. Caminar con humildad. Entonces, la primera conclusión que saca el Rab es Ein Lishma Bli Tzeniut. No existe el Lishma sin esa humildad, sin esa
Ese recato sería si se fuera de ropa, ¿no? Pero hablamos fundamentalmente de Seniut como humildad. Ayer hablábamos justamente en la perashá de los Merogerim acerca de la falta de humildad. Y nos cita al profeta Mija. Mija es un contemporáneo de Yeshayahu. Está viviendo en el siglo VI, antes de la Edad Común. Y está viendo con sus propios ojos la degradación de una ciudad, de sus reyes, de su población, que son ya los motivos suficientes para el Creador, para destruir el Bet HaMikdash primero. Dice el profeta Mijá, y creo que es fantástica la definición. Igit lecha ben Adam, te ha dicho a ti, ser humano, y se refiere por supuesto que ¿quién me ha dicho a mí? Mi creador. Igit lecha ben Adam, ma tov, que es lo bueno, uma Hashem doresh mimcha. ¿Y qué es lo que Hashem requiere de ti? Tres cosas. Es todo lo que quiere Dios, dice Mijá para nosotros. ¿Cuáles son? Y im asot mishpat. La primera de ellas es impartir justicia. Impartir justicia. Segundo, ahabat chesed. El segundo plano también es el amor a la bondad. Amar la bondad quiere decir practicarla, que sea parte de mí. ¿Y cuál es el tercer, la base de todo esto? Tengo este triángulo equilátero que me marca eventualmente tres lados iguales. Asot mishpat, impartir justicia, ahabat chesed, amar la bondad. La base sustantiva es Atzmea lechet in elokeja, y caminar humildemente delante de tu Dios. Vaya, este es el profeta Mija, época destrucción del primer Bet HaMikdash, siglo VI. Está profetizando la misma época que Yeshayahu Naví. Nos dice Rab Wolbe, aquí están las tres partes de toda la Torá y tres niveles. Toda la Torá es así. Asot Bishpat quiere decir, ¿qué significa impartir la justicia? Es cumplir las mitzvot concretamente. Quiere decir que no me quede en el plano teórico de las mitzvot, sino que cumpla en la parte activa. Ahabat Chesed, amar la bondad, es Gemilut Hasadim, es poder impartir y ayudar a que se crezca todo lo que es Gemilut Hasadim. Dice, lo me akarata mitzvah, ela me ahabat nefesh. No por la conciencia de que yo tomo de la mitzvah, que es muy importante, amarla. No. Dice Ahabat Nefesh, que es como algo que moviliza tu ser interior. Y porque es tu forma de ser, es lo que te lleva eventualmente a actuar con bondad. Beatzme aleje. ¿Qué significa ese caminar humildemente? Dice Rab, Shmirá a la nekuda apnimit gam bitchum ha'maaseh. Entonces dice, hazme aleje, es que tú, que yo, podamos cuidar ese punto interior, aún en el ámbito de las acciones. Eso se llama hazme aleje, la humildad. Que podamos observar ese punto interior aún en el ámbito del maase. Porque la persona cuando hace algo bien, entonces se siente como que crece y se cuida ese punto interior. Y entonces nos dice Rab que esta última parte, con la cual se cierra nuestro libro, nuestro primer tomo del libro Aleshu, nos dice el Rab, Itbaer Khan, Bezrat Hashem, será explicado aquí con favor de Dios, Seifei Torah Tatzniut, quiere decir las distintas ramificaciones de lo que es una Torah en sí misma, que es la Torah de la modestia, del recato. La modestia en la forma de actuar personal. El recato es la ropa que vivimos y que usamos. Que también es una Torah
que es una suerte de una forma de copiar, se puede decir, ese punto interior, y si la copiamos ese punto interior hacia una conducta exterior. Por eso estamos hablando aquí fundamentalmente, como es el tema de la teniut, del recato, y por lo tanto dice, y siento que es muy apropiado terminar nuestro libro, nuestra primera parte del libro con todo esto. Kihi Aikar Gadol, porque ese es el principio es fundamental en la conformación de la figura de un Talmid Jajam verdadero. El desafío está para todos nosotros. Y dice entonces, está enseñado en el Taná de Ben Eliyahu. Taná de Ben Eliyahu es un autor, obviamente, que nos hablan de un Bet Midrash de Eliyahu Anabí. Se enseñaba en el Bet Midrash de Eliyahu Anabí. Lekach Neemar dice, es por eso que fue dicho en el profeta Mijá, se refiere, y Git Lecha Adam Matov Uma Hashem Doresh Mincha Behul. ¿Por qué fue dicho? Te ha dicho a ti, oh hombre, que es bueno y qué es lo que Hashem exige de tu parte. Y termina diciendo, Beatzna aleje, me lo queja. Camina humildemente delante de tu Dios. Entonces dice, al ticre Beatzna aleje, me lo queja. Entonces dice, no leas, camina humildemente, im eloqueja, junto a tu Dios, camina humildemente junto a tu Dios. Vamos a suponer que Ela, dice el Rab, Atzne alejet y meja eloqueja. ¿Qué quiere decir? Si tú vas a caminar en forma humilde, si tú te vas a comportar en forma verdaderamente humilde, entonces dice, no y me lo queja. Imaj lo queja. Disfrutaremos de que el Todopoderoso estará con nosotros. Todo tiempo que tú no vas a caminar con Él, con esa sinceridad y esa pureza y esa modestia y simpleza, Él también, y Mejabe Sinah, dice, Él también estará. Cuando tú te comportes de esa manera, Él estará contigo también en ese ámbito. En la Sinah. Sinah quiere decir allí, en un ámbito que solamente tú lo puedes percibir. Por eso dice Beatzne Alejet y me lo. Por eso nos dice el pasuk de Mijá, y camina humildemente delante de ti. Dice el Rab, el recipiente para poder recibir toda esa abundancia, esa plenitud y toda la brajá que descienden a ese mundo interior del mundo exterior, Mea Olama Pnimi, del mundo interior al mundo exterior, con santidad y pureza, el Kli Gibul, el recipiente, se llama Tzeniut. Y la Tzeniut, vuelvo a repetir, no es como me visto, es un aspecto de la vestimenta, es como hablo, acciones aleje, es como me manifiesto en mi vínculo con el exterior. Y como dijimos, ¿no es cierto? Cuanto más yo pueda invertir en mi persona, en mis condiciones, más sentiré lo que es Lishma. Entonces decía, todo eso es la Tzeniut, el Kriya Kibul, quiere decir todo lo que es el receptáculo, el recipiente, se llama Tzeniut. Y entonces el ser humano encontrará en él la Brajá, que es la Torah, que es la Torah, que es la mitzvah, que es la conducción, cómo se habrá de comportar, el Nes, el milagro, el peribaten, quiere decir todo lo que es el fruto de su vientre, sus hijos, o miluyo tzarot, incluso tesoros. Afilu, dice el Rab Wolbe, incluso en las circunstancias de la dama Rishon, del ser primigenio, creado a imagen y semejanza divina en un vínculo
a cada instante con el Todopoderoso, antes de haber transgredido, desobedecido la orden de Dios, cuando todavía el mal era una mentira absoluta ante sus ojos, ya entonces debía el ser humano distinguir, discernir entre lo que es esa penimiut, esa dimensión interior del ser humano, y todo lo que es la hitzoniut, todo lo que está afuera de él, todo lo que representa un escenario ajeno, tal vez diría, para el ser humano. Y esto es lo que nos dice el libro de Bereshit, dice Rabolve, hablando de Adán y Javá, "Vayihiyu shenehem arubim", y estaban los dos arubim, desnudos, sin ropa. Adán beistó, el hombre y su mujer, Veloy Boshashu, y no se avergonzaron. Así dice, ¿qué significa? Rashi explica, "Sheloy yodim derech tenigut be'ochim ben tov lerra". Todavía no sabían lo que era el camino de la teniut para poder distinguir entre el bien y el mal. Ellos no lo sabían, vivían en un estado de conciencia profunda con el Creador, pero no de lo que era la necesidad de la teniut para ellos. De Anahash ya Arum, mientras que la serpiente primordial era Arum. Arum está hablando de que era problemáticamente un animal que tenía la horma, el engaño, a flor de piel. De Anahasha ya Arum, dice Rashi, Maynyan Zedeka, después de que me dice que estaban desnudos y que no tenían vergüenza, ¿y para qué me dice que la Nahash, la serpiente, estaba desnuda? Que era la más pícara también. Velandeja me dice si va a Kafaz Alejem, para que entiendas por qué motivo la Nahash, Kafaz, actuó sobre ellos. Ra'a otam arumim, veoskim betashmish, la kol benita ave la. Mira lo que dice el Midrash de Bereshit, citado por Rashi. ¿Por qué aparece el Nahash haciendo lo que hace? Dice que los vio a Adán y Javá actuando como cónyuges, teniendo relaciones sexuales a la luz del día, a los ojos de todos, y la serpiente tuvo deseo. Así dice Rashi. Entonces, nos dice el Rab, Shalosh Abhanot Barra. Hay tres formas de discernir el mal. Tov de Arab, quiere decir Tov Ba'erev, quiere decir la bondad y la garantía, el ser responsable, de Arev, esa es la palabra, es nuestra situación. Emet Basheker, la verdad y la mentira, es la situación de Adam Arishon antes del primer pecado. Veot Koden la Hanazó, pero antes de toda esta distinción, Semiutu Persum, la modalidad del recato y la forma de poder darlo a saber. Y allí está el Kfitzat Nahash. Ahí es cuando salta la serpiente en una situación de Kedushá y de falta de instinto. ¿Qué quiere decir? Nos dice Rab que cómo verdaderamente concebir el mal, cómo se lo puede distinguir. Bueno, nuestra situación es haber sido creados bajo una órbita para una forma de bien y de responsabilidad. La verdad y la mentira eran estadios del primer ser humano antes del pecado. Después del pecado ya Yodei Tov Barra, no Emet Basheker. Después del pecado fuimos sabedores, conocedores del bien y del mal, no de la verdad y la mentira. Dejamos el mundo de lo absoluto, pasamos al mundo de lo relativo, dice Juan Pablo. Pero antes de todo eso, estaba Tseniutu Pirsum. El Tseniutu Pirsum quiere decir que la posibilidad de que el hombre tuviese esa condición, ese recipiente
de ser una persona modesta, humilde, hasta recatada y presume, y darse a conocer como tal. Por eso estaban desnudos y no tuvieron vergüenza. Y ese fue el motivo para que el Nahash saltase sobre ellos. Porque en esa situación el hombre estaba viviendo en un estadio de santidad y de ausencia de impulso. No como nos hizo entender la iglesia cristiana en algún momento, con respecto al pecado original y a la relación sexual de Adán y Jabá. No, no es esa la circunstancia. Y esto es lo que nos aclara el Rab aquí. Y por supuesto es el final hoy de nuestro intento de recorrer sus palabras, que todavía nos van a acompañar por una clase más, probablemente, o dos, en el resumen. Mientras tanto, agradecerles a cada uno vuestro tiempo, desearles Shabbat Shalom Umeboraj. Está claro que en Israel estamos adelantados una semana en Perashat Shavua. Aquí estamos en Perashat Shelach Lecha. En las diásporas están leyendo Perashat Veja Aloteja. Ya llegará el tiempo en el cual vamos a confluir. Muchas gracias a todos. Disculpe Shanim Rabot, que cada uno los bendiga con buena salud. Este Sheur lo hice Leilu y Nishmat de mi hermana, que en una semana más, el próximo viernes precisamente, se van a cumplir 9 años de su temprana desaparición física. Leilu Nishmat, Ajuti Morati, Regina Berta, Bat del Maester, Nishmata Seuda Bitzur Hayim. Gracias a todos. Shabbat Shalom, Umeborah.